Muy buenos días. A continuación expondremos nuestro proyecto de titulación investigativo, la evolución de la vivienda urbana manabita en relación al uso y ocupación del espacio público, en base al tema hábitat y patrimonio. Como planteamiento del problema tenemos que internacionalmente, las viviendas tradicionales son de gran importancia por sus reconocibles características, además por el valor cultural que éstas representan. En la actualidad, la globalización ha transformado de manera radical las técnicas constructivas y los modelos arquitectónicos tradicionales, perdiéndose así bajo una cultura moderna y estandarizada. De acuerdo con Camino Solórzano, la vivienda tradicional manabita no se ha cimentado en una teoría o en un diagnóstico profundo, más bien se basa en el proceso de una creación arquitectónica empírica. Raquel Peraya dice que el espacio público es aquel que da identidad y carácter a la ciudad. Es así como la casa y la calle, según Javier Monteis, se abrazan y se excluyen. Se complementan y a veces se oponen. Son contradictorios, pero no podemos razonar de la una sin hablar de la otra. La primera referencia que nos da la calle en su origen es la relación entre el concepto público como zona de tránsito o de estar, y luego el concepto privado desde el espacio doméstico, donde la calle se constituye en torno a la vivienda. De acuerdo con Rossi, la ciudad se entiende aquí como una arquitectura y esta a su vez como una construcción de ciudad en el tiempo. En el marco contextual, pues tenemos a la provincia de Manabí, que es rica en costumbres y tradiciones, y también en la arquitectura habitacional tienen ejemplares de reconocido valor. La vivienda urbana aparece desde la época colonial por distintos pueblos de este territorio, como Bahía, Jama, Jaramijó, Puerto Viejo, Manta, Montecristi, Jipapa, entre otros, trayendo consigo durante las diferentes etapas o épocas, diferentes tipologías y características como los soportales, los patios, las galerías, las chazas, las puertas tipo portón, viviendas de dos plantas, con actividades administrativas, comerciales y habitacionales. Con base en la evolución de la vivienda urbana, podemos destacar la decadencia de este tipo de elementos y en consecuencias con el espacio público, marcando así la estrecha relación entre la casa y la calle. Según el PDOT de la provincia de Manabí, se registran 316 bienes inmuebles, de los cuales 123 son viviendas, que pertenecen a un 27% del inventario total de patrimonio. El problema central son las consecuencias de la evolución de la vivienda urbana manabita en relación al uso y ocupación del espacio público, donde se desprenden tres subproblemas, que es la pérdida de conocimientos tradicionales en la actividad de la construcción de la vivienda urbana manabita, la estandarización de las viviendas con estilos modernos y la forma en función del hábitat y sus contingencias en el espacio público, dando como resultado nuestra pregunta clave: ¿por qué es importante el estudio de características tradicionales de la vivienda urbana manabita para entender el uso y ocupación del espacio público? Delimitación del objeto de estudio. Como ya se mencionó, hemos escogido la provincia de Manabí, en este caso tres cantones: Puerto Viejo por ser la capital de la provincia, Manta como puerto pesquero importante del país y Jipijapa como ciudad patrimonial cultural. En la delimitación temporal tenemos lo que es desde la época republicana, 1890, pasando por la época moderna, contemporánea, hasta la actualidad, 2022. Los objetivos, en el objetivo principal tenemos lo que es determinar la evolución de la forma y función de la vivienda urbana manabita y su impacto en el uso y ocupación del espacio público. Y los objetivos específicos tenemos tres: realizar una línea base de la línea urbana manabita, analizar y diagnosticar los resultados obtenidos de la vivienda base de la vivienda urbana manabita y demostrar las repercusiones en el uso y ocupación del espacio público. Como hipótesis nos hemos basado en este apartado de Villota Daniela, donde llegamos a la conclusión que el proceso evolutivo de la forma y función de la vivienda urbana manabita ha repercutido significativamente en la transformación en el uso y ocupación del espacio público, como consecuencia de la influencia de la globalización y la adaptación de los estilos arquitectónicos contemporáneos. Para justificar hemos propuesto tres bases, que es la parte social, académica, arquitectónica y urbana. En la parte social tenemos que respetar la relación de la vivienda con el entorno y el espacio público para el desarrollo de la sociedad. En la parte académica, aportar el desarrollo académico, cultural y social de la provincia y del país, conjuntamente con los ODS, el cuarto, la educación de calidad, y el onceavo, ciudades y comunidades sostenibles. Por último, la parte arquitectónica y urbana, determinar cómo se han desarrollado los modelos de reconocido valor y preservar lo tradicional. Para las variables, pues nos hemos basado en nuestra hipótesis en la variable independiente, que es la causa, la estandarización de los modelos arquitectónicos tradicionales manabitas, en donde Saldarriaga nos dice que la arquitectura tradicional es un modelo de pensar y de construir que se originó en el pasado.
se incorpora en los conjuntos de modos de habitar de una comunidad determinada y perdura en el tiempo hasta que son influidos por la modernidad. En las categorías vamos a estudiar la tipología y los aspectos formales y funcionales indicados por el contexto, el espacio, la estructura y la materialidad. En la variable dependiente, que es el efecto, es la transformación en el uso y ocupación del espacio público, donde Burbano nos menciona que este cambia física o espacialmente en la medida en que las actividades o los edificios se transforman al mismo tiempo. Como categorías tenemos los elementos físicos y técnicos y las dinámicas sociales y económicas, indicadas por la infraestructura vial, la movilidad y accesibilidad de la calle y la acera, el uso del soportal, el esparcimiento y las actividades económicas. Ambas variables estudiadas bajo instrumentos de levantamientos planimétricos, cortes arquitectónicos, técnicas bibliográficas, fichas y matrices de observación y entrevistas. Bueno, continuando con la investigación, tenemos el capítulo 1 que contiene el marco conceptual, antropológico, legal, referencial y teórico. Siguiendo con el marco conceptual, se presentan palabras en forma de glosario de lo que significa cada tema, siendo citas de autores y comparándolas entre ellas, y las cuales tenemos hábitat y vivienda, destacando definiciones como lo expone Adolf Luft, que plantea: pero todos viven en su propia vivienda según su propia personalidad, o para Javier Montes, en su libro La Casa Collage, en cambio afirma que una casa es una vivienda más la gente que la habita y los objetos que guarda. Luego, ¿qué es vivienda urbana más específicamente? También qué es tipología arquitectónica, el valor cultural, este concepto siendo un punto muy importante en la investigación por los aspectos sociales, la estandarización de vivienda, y pasamos al otro lado con lo que es espacio público. Según el urbanismo Jordi Borja y Saida Muxi, el espacio público define la calidad de la ciudad, puesto que define del mismo modo la calidad de vida de sus habitantes, y la calle como eje articulador con el primer punto, hábitat y vivienda. Luego tenemos el marco antropológico, no más de decir que la arquitectura tradicional se ha desarrollado junto a las sociedades, siendo para los manabitas que esta arquitectura ha formado el paisaje urbano de la historia, tomando puntos de referencias ya antes mencionados de las ciudades de Manta, Puerto Viejo y Jipijapa, pues a raíz de la conquista la implementación del estilo español no fue completado, llegando al problema que en la actualidad se está perdiendo este proceso de permanencia por los estilos modernos. Luego tenemos el marco legal, dividiéndolo en dos partes: legislación internacional, donde se tomarán lo que es la Ley Patrimonial Cultural de la UNESCO, la Carta Internacional sobre la Restauración, Carta de Venecia, la Carta de Atenas, la Declaración de México sobre Políticas Culturales y los ODS ya antes mencionados, el número 4 y el punto número 11. En lo que es la segunda parte, legislación nacional, nos hemos basado en la Constitución de la República del Ecuador, en donde están los apartados de los principios fundamentales, los derechos del buen vivir, sección 4 y 6, los regímenes del buen vivir y el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2030. Y por último, el marco referencial, que tomamos modelos a seguir como Guayaquil, ciudades de soportales, Cartagena de Indias, y características tipológicas y la base de la evolución y características tipológicas de la vivienda en Manabí y Ecuador por parte del arquitecto Miguel Camino. Siguiente. Luego tenemos el marco teórico. Aquí tenemos 7 teorías relacionadas a vivienda, articulando con el espacio público, tomando en cuenta primero lo que es la base de la arquitectura, o más bien el análisis de la arquitectura. Es por eso que hemos puesto análisis y crítica de la arquitectura, basándonos en el libro de Arquitectura, temas de composición por Roger H. Clark y Michael Pause, donde hacen un análisis crítico de casos de estudio. Luego tenemos acerca de la vivienda como temas generales por parte de Ana María Ruggiero, que nos habla de la vivienda en relación al hábitat. Luego tenemos la vivienda urbana y su modo de empleo como modelo tradicional y cultural. Aquí hace énfasis el arquitecto Amos Rapoport, donde dice que la vivienda no solamente es una estructura, sino una institución creada para un grupo complejo de fines, y que la vivienda es resultado de aspectos socioculturales, contradiciéndose esto un poco con lo que dijo en los años 70, donde planteaba que la vivienda tradicional era resultado del medio físico. Luego tenemos el hábitat o vivienda como inicio del urbano, donde tocamos el espacio público como herramientas para habitar el presente, este libro escrito por Saida Muxi y David Montaner, y esto también dando resultado entre el nexo entre lo público y lo privado, donde tenemos a Mónica Xorsen y Aldo Rossi. Luego tenemos como sexto punto la calle a la vivienda, basándonos en el libro de lenguaje de patrones de Christopher Alexander, donde él cita
Toda persona que habita un espacio tiene más conocimiento que los arquitectos sobre el tipo de respuesta espacial que necesitan sus problemas. Y como último punto, la vivienda vista desde la calle, destacando autores como Javier Monteis y Mercedes Espiau. En lo que es la metodología, se han dividido en tres partes, lo que serían los métodos, basándonos en método analítico, sintético e inductivo. Esto en dos fases, la primera fase de identificación y análisis y la segunda fase de comparación. Luego tenemos las técnicas y herramientas, donde hemos utilizado la observación directa para los casos de estudio y elaborado entrevistas a propietarios de estas viviendas de casos de estudio y a profesionales del tema. Y análisis documental y análisis contenido, todo esto basándonos también en fuentes primarias y secundarias. Siguiente. En lo que es el diagnóstico tenemos el área de estudio, ya antes mencionado, en lo que es Jipijapa, Manta y Puerto Viejo. Aquí se ha hecho un mapeo donde se encuentran las viviendas a estudiar en cada punto con un radio de acción de 500 metros aproximadamente. En el primer diagnóstico es el registro de estas viviendas, ya dichas, basándonos en las herramientas para habitar el presente del libro que se mencionó en el marco teórico de Saida Muxi y David Montaner, y también en el libro de Arquitecturas de Composición de Roger H. Clark y Pause, donde podemos poner lo que serían plantas arquitectónicas, fachadas, cortes arquitectónicos, etc. Y en el libro de Saida Muxi, datos relevantes, como los datos generales de la vivienda, el análisis de la arquitectura, análisis del contexto, espacio y su sistema constructivo. Siguiente. Luego, en el segundo diagnóstico, se llevará a cabo por una simbología, que es el lenguaje de los patrones, que es un método estructurado de diseño, el cual pretende poner a disposición de las personas una herramienta de diseño a través de la identificación de situaciones recurrentes con soluciones típicas, como los patrones que se encuentran en la parte derecha, dentro de una cultura o una sociedad. Analizando estos casos de estudio, siguiente, es por medio de una matriz de lenguaje de patrones de la vivienda urbana manabita, inspirado también en el estudio de modelo de repertorio de la vivienda cartagenera realizado por Fabricio Milano en Cartagena. Él construyó este sistema basado en el libro de Christopher Alexander, el cual desarrolló una teoría conocida como lenguaje de patrones. Entonces, aquí en esta matriz queremos mencionar las categorías que se pusieron en la simbología, más los patrones, en una tiposonificación. Cada patrón tiene un gráfico en específico, donde podemos encontrar una axonometría, la ubicación del objeto arquitectónico, los elementos arquitectónicos que generan sombra en la calle, el perfil de la calle, la transición entre ámbitos, accesos desde la calle como escenario, puertas, ya sean tipo portón acristaladas o metálicas, las ventanas ya sean acristaladas o tipo chazas y un filtro de acceso. Esto se ha realizado en cada vivienda de estudio de cada cantón. Luego el diagnóstico de la entrevista se trata de este gráfico resumen que se ha planteado aquí, en donde tenemos a los nombres de los propietarios en la parte derecha, en la parte izquierda, perdón, y los elementos más destacados que estas personas han dicho en sus entrevistas, articulándolos también con el lenguaje de patrones. Cabe recalcar que esta entrevista todavía faltan propietarios por entrevistar, y es decir que todavía no se ha llegado se puede decir, a un resultado concluyente. Siguiente. Y por último, en el diagnóstico de lo que es la estandarización, que es mencionada como un subproblema en nuestra investigación, tenemos tres categorías o tres épocas, pasando desde la época republicana a la época contemporánea, en donde los elementos arquitectónicos sobresalientes como soportales, chazas, etcétera, han estado estandarizados hasta la actualidad, pero igual se ha perdido significativamente, y solo siendo el soportal un elemento que sigue predominando, ya sea por las ordenanzas municipales de cada cantón o porque son viviendas heredadas y desean mantenerlas. Muchas gracias.